Entonces ya en R pues podríamos hacerlo de esta manera, decir, calcular el número de días de las expectativas pues que va entre 2024 12/31, o sea, 31 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2024. Entonces, si yo le digo as date, pues, de esta fecha y as date de esta, él me va a calcular el número de días, ¿cierto? Que es 351. Ahora, pues como eso lo entrega en un formato que no es de numérico, aquí con asNumeric, as.numeric, lo puedo convertir en formato numérico y ya lo puedo utilizar para el cálculo. Entonces, el modelo de expectativa anual serían los 4004, que son el valor de la expectativa, 3900, 1.38. Bueno, también podríamos decirle más bien que nos coja de datos TRM eh, el último dato, ¿cierto? De la columna eh, TRM, ¿cierto? Entonces, aquí, para que nos coja el último dato, digamos que es la misma longitud de datos TRM, por ejemplo, columna TRM, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el modelo de expectativa, que es casi, cercano a 2.7%. Luego, pues vamos a hacer la estimación de la volatilidad. Habíamos dicho que esa volatilidad, entonces, pues se veía dinámico, digamos que cambiaba en el tiempo, entonces convenía utilizar un modelo dinámico. En este caso vamos a utilizar el modelo Arithmetic. Entonces el modelo Arithmetic lo que nos dice es que la volatilidad en un periodo t más 1 es igual a la raíz de un parámetro lambda multiplicado por la volatilidad del periodo, pues por la varianza del periodo anterior, más 1 menos lambda multiplicado por el rendimiento al cuadrado del día anterior. O sea, es decir, esto tiene un componente, es una medida de la volatilidad que tiene un componente de largo plazo, que viene a ser sigma t al cuadrado, y un componente de corto plazo, que son los rendimientos, que es el rendimiento del periodo anterior al cuadrado. Entonces, pues normalmente, digamos, en este caso, digamos que eh, para este parámetro lambda, pues el modelo Arithmetic recomiendo valor entre 0.94 y 0.97. Vamos a hacer aquí el ejemplo con un lambda de 0.94. Entonces vamos a crear un vector donde vamos a almacenar esa volatilidad de la tasa, ¿cierto?, de los rendimientos de la TRM. Entonces se almacenan ahí en un vector. Y pues la volatilidad para el primer periodo, pues porque miren que aquí está diciendo que, que la volatilidad en T más 1 es digamos, la del periodo anterior. Entonces aquí, como para inicializar la serie, pues no tenemos el dato del periodo anterior. Entonces normalmente lo que se utiliza es la volatilidad promedio de la serie que se tiene, o sea, pues la desviación estándar. Entonces eso es lo que hacemos, vea. Para iniciar la serie, pues la volatilidad en la primera posición, pues es la raíz, digamos, del parámetro lambda por la desviación estándar de los rendimientos. Entonces aquí es donde utilizamos la volatilidad histórica para inicializar la serie, y los rendimientos que se, pues, digamos, de la TRM en la primera posición. Entonces estamos, pues, es prácticamente, digamos, aquí en términos prácticos, eh, estimando esta volatilidad, ¿cierto? Digamos que esta ecuación que está aquí es la que estamos aquí programando. Posteriormente, digamos que pues ya tenemos esa volatilidad inicial, o sea, digamos, entonces ya mm, pues vamos a calcular la del día siguiente. Para la del día siguiente, pues ya yo me puedo, pues tengo ya una volatilidad inicializada. Entonces, para coger la del día anterior, entonces ya pues como ya tengo una calculada,
ya puedo utilizar un for. Entonces ya la volatilidad, digamos, utilizo un for, utilizo J como contador y pues luego voy a estimar la volatilidad para el segundo periodo hasta el final, digamos, hasta eh, digamos, el final de la serie de rendimientos. Por eso utilizo, digamos, este length de rendimientos que me da, pues, digamos, la longitud de ese vector rendimientos. Entonces, lo que digo aquí es que la volatilidad ya en el momento J, que pues iniciará con 2 y se irá pues hasta la longitud de rendimientos, será el parámetro lambda por la volatilidad en J-1, en este caso en J-1, pues primero va a coger esta que calculé aquí para inicializar y siempre tomará, digamos, el rendimiento en la posición J. Listo, entonces si ejecuto ese for, ya digamos que se calcula la volatilidad para todo ese periodo, digamos, para toda la muestra que tenemos. Entonces vamos a hacer como una gráfica de esos rendimientos con la volatilidad. Eh, Veamos cómo quedaría. Aquí, pues digamos que, bueno, la volatilidad es un valor positivo y negativo, entonces podríamos aquí agregarle, como para que se vea de esa manera, también el valor negativo. Eh, entonces aquí corramos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ahí tenemos la serie pintada con la volatilidad. Vemos que pues esa volatilidad va cambiando en el tiempo, tiene periodos, pues la estimada que es la línea azul. eh, y pues finalmente la que necesitamos para hacer nuestras proyecciones es la última que estimada, o sea, que es la actual. Claro, digamos que para poder hacer esta última, dado que el, el cálculo es recursivo, pues lo mejor era calcularla desde el principio. De esa manera, el cálculo o digamos el efecto que se tiene por el valor inicial de digamos, que se le mete a la volatilidad, que en este caso se le mete la desviación estándar promedio, pues ya afecta o digamos que se ha diluido, por decirlo de esa manera, en el tiempo o en el resto, digamos, de los cálculos. Entonces, bueno, ya el cálculo actual no está muy afectado por esa inicialización de la serie.